Tardes. Es un gusto estar contigo en este mediodía ya, nuestro tercer servicio, por la gracia del Señor, nuestra tercera reunión dominical. Acompáñame a orar antes de poder entrar de lleno a la palabra del día de hoy. Amado Rey, no quiero y no puedo acercarme, Señor, a hablar tu palabra si no sos vos, Espíritu Santo, interviniendo y tomando quien soy. Quita, Señor, toda traba o obstrucción que pueda haber para que pueda dar este mensaje. Señor, yo puedo ver mi condición, puedo ver quién soy y me doy cuenta, Señor, de que para hacer esta tarea tan hermosa, pero al mismo tiempo tan compleja de transformar vidas, no es una tarea que esté en mi capacidad. Es tu capacidad, por lo tanto, que mi voz sea tu voz, que mis palabras sean tus palabras. Permite, Señor, que cada oído sea destapado y que podamos, Señor, recibir, escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en nuestra serie de Lucas. Continuamos ya a la recta final. Ya sé que hace como 2 meses que venimos diciendo lo mismo. Pero verdaderamente estos son los últimos 4 sermones de Lucas. Entramos en el capítulo 23, ya hace 2 semanas. Vamos ya para el final del capítulo 23 y queda el último capítulo 24. Pero antes de entrar en la palabra, quiero presentarte los personajes que van a estar dando vuelta alrededor del relato del día de hoy. Y te quiero pedir que te puedas identificar con alguno de ellos. El que tú quieras. Los voy a poner y vamos a ir viendo, voy a ir dándote como algunas características y a lo mejor te vas a poder identificar con alguno de ellos. El primero que sale en nuestro relato de Lucas 23, versículo 26 al 49, es Simón de Cirene. Simón de Cirene es un tipo judío que vivía en África, en una parte de África. Él estaba ahí por la Pascua y es a quien los romanos le dicen: Simón, venía a agarrar la cruz de Jesús. Simón no podía ni oponerse porque era en la ley. No conocía a Jesús. Él era un judío que estaba ahí probablemente cumpliendo con lo que Dios le había encomendado como judío, como hijo de Dios, como hijo de Abraham. Y estaba ahí Simón, y después podemos ver más adelante, podemos ver en la palabra cómo sus hijos son parte esencial del ministerio de los apóstoles. Por lo tanto, podemos deducir que Simón en algún punto se rindió a Cristo, empezó a creer en el Señor y a caminar como un hijo de Dios. De la nada se encuentra con Jesús y camina en consecuencia de eso. ¿Ok? Esa es la primera característica del primer personaje. Segundo personaje son las hijas de Jerusalén. Mujeres que se encontraron con Jesús porque ellas eran unas lloronas profesionales, se dedicaban a llorar, se dedicaban a lamentar en padecimientos, cuando había un ser querido que moría, cuando alguien estaba camino a la cruz, estas mujeres lloraban y se lamentaban y tenían cierta empatía, compasión con la persona que estaba padeciendo. Había una simpatía de estas personas con la persona que sufría y se dedicaban a llorar. A lo mejor hoy puede ser una de esas, como de esas mujeres que tienen simpatía con Jesús, que hay compasión en su corazón para con Jesús. La tercera imagen, el tercer personaje son los soldados romanos. Soldados romanos que directamente, esto sí, si los otros tenían compasión y simpatía, estos eran lo opuesto, cínicos. No les importaba nada, ellos estaban dispuestos a hacer lo que la ley decía, lo que les parecía a ellos, echaban suerte sobre la ropa de Jesús, se burlaban, lo golpeaban, eran cínicos totales, no creían en Jesús. A lo mejor puedes identificarte con uno de ellos. Pero ahí estaba Jesús. Cuarto, podemos ver los ladrones de la cruz.
¿Recuerdas? Jesús crucificado con dos malhechores, el de la derecha y el de la izquierda. Uno le dice, no, si tú eres el Cristo, bájate y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Dos personas, alguien que no creía en Jesús y necesitaba a alguien que salve su vida, alguien que haga algo por él. Puedes encontrarte en ese lugar buscando que Dios haga algo por ti. Y está del otro lado también el otro ladrón que reconoce a Jesús, que teme a Dios, que confía en el Señor. ¿Con cuál de todos estos te identificas? Por último, tenemos al actor principal, el personaje por excelencia, Jesús. Estando ahí de forma injusta, de forma voluntaria, libremente Él podría no estar ahí y Él está ahí. Y Él decide estar ahí. ¿Con cuál de estos 6 personajes te puedes identificar? Padeciendo Jesús por amor, padeciendo Jesús por voluntad propia, padeciendo por obediencia al Padre. ¿Con cuál de los 6 te identificas? Recuerda que para tener una imagen completa de lo que vamos a leer hoy, necesitamos recurrir a los diferentes evangelios para poder entender los detalles de la cruz. ¿Cómo fue el camino a la cruz? ¿Qué pasó? Etcétera. Pero hoy en este caso vamos a verlo desde la óptica de Lucas. El Sanedrín, gobierno religioso de Israel, había manipulado todo, había hecho todo lo posible, había presionado para que a Jesús lo maten, pero ellos no tenían la facultad de poder dictaminar una sentencia de muerte, porque estaban bajo el gobierno del Imperio Romano. Esa facultad solamente la tenían los romanos. Y este mix de romanos con judíos fueron los que asesinaron a Jesús. ¿Ok? Vámonos entonces al pasaje del día de hoy. Lucas capítulo 23, versículo 26 al 49. Y dice, vamos a leer solamente, conforme vayamos avanzando en el sermón, vamos a ir leyendo las siguientes partes. Vamos a leer la primera sección, que es hasta el versículo 32. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por el pueblo. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque vienen días en que dirán, dichosas las estériles, los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbranos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? También llevaban a otros 2 que eran malhechores para ser muertos con él. La miseria del hombre queda en evidencia. En estos pasajes vemos cómo fueron traidores, cómo manipularon, cómo todo lo que le hicieron a Jesús. Queda en evidencia lo miserables que eran esos hombres. Pero ¿sabes qué queda también en evidencia? Que Jesús siempre responde conforme a quién es Él, a pesar de la miseria del hombre. Fíjate en todas las reacciones de Jesús, todas. Hay 4 reacciones de Jesús. ¿Reacciona conforme a lo que el hombre hizo? No. Reacciona conforme a quién es Él. Y Jesús se encuentra con estas mujeres que estaban llorando por Él y le dice, hey, no lloren por mi crucifixión, no lloren por mí. Llora por tu pecado que me está llevando a la cruz. Llora por lo que es verdaderamente grave. Esta es la famosa vía dolorosa. El camino al Calvario. El camino donde se los llevaba al condenado por el camino más largo para que todo el pueblo los vea. Y se le colgaba un cartel con el delito que habían cometido. O a lo mejor un soldado, depende de la relevancia, un soldado iba adelante con el cartel mostrándole a todos lo que había hecho. Jesús se encuentra con estas mujeres en esa vía dolorosa, que le dice, hey, ¿por qué lloran por mí? Lloren por ustedes. Y vamos a ver ciertos detalles, pero hay algo que me llama muchísimo la atención. Estaba Simón de Cirene, estaban las mujeres, estaban los soldados romanos, pero ¿quién no estaba? ¿Quién se supone que tendría que estar acompañando a Jesús en ese momento oscuro,
y difícil? Los discípulos. ¿Dónde está Andrés? ¿Dónde está Felipe? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde están? Aterrorizados por el arresto de Jesús. Simón de Cirene agarra ese tronco de madera, esa barra de madera que aproximadamente pesaba entre 36 a 54 kilos y lo lleva. Probablemente ni conocía a Jesús. Y Jesús, cuando llega a la cruz, totalmente abandonado, sin ninguno de los suyos, es crucificado y a lo lejos aparece el apóstol Juan con algunas mujeres que habían caminado con Jesús. Versículo 27 dice, y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban con él. Estas mujeres, como te dije, habían cierta simpatía, se dedicaban a eso, podían empatizar con la persona que estaba sufriendo. Podían sentir lo que estaban sintiendo en cierta forma. Y la vida está llena de personas así. Lleno de personas que son simpatizantes de Jesús. Personas que sienten compasión con Él, pero que no han caminado en la vida con Él. Así eran estas mujeres. Sentían compasión, sentían empatía, simpatía por Él, pero no habían caminado con Él. A lo mejor ni sabían quién era, de la fama, habían escuchado algo. Y en la vida hay muchísimas personas que simpatizan con Jesús. No sé si alguna vez te pasó, pero yo tengo un chorro de amigos que me dicen, sos un fanático con Jesús todo el tiempo. Yo, todo bien con Jesús, pero yo vivo el cristianismo a mi manera. Yo vivo a Dios a mi forma, a mi manera. ¿Alguna vez te han dicho algo así? Yo todo bien con Jesús, no a nivel tuyo, así de fanático, yo lo vivo a mi forma, Dios. Un simpatizante. De hecho, esta cultura mexicana, la cultura de este lado es muy fácil que desde que naces, a lo mejor tienes una vaga idea de quién es Jesús. Digo, a lo mejor no conoces toda la palabra, pero probablemente en esta cultura judía, católica, mexicana, tienes algo de idea de quién es Jesús. De hecho, si alguna vez fuiste a una iglesia católica, te presentan un Jesús ahí, todo triste, con lágrimas de sangre, la corona de espinas y la sangre, el costado traspasado, y tú lo ves ahí y dices, híjole, pobre vato. Pobre tipo este. Te genera una tristeza, una compasión. En otras iglesias que he ido, hasta he visto que lo ponen ahí como en un féretro de vidrio. Y tú dices, pobre tipo este. Te genera una compasión, una simpatía y te muestran a este Cristo así. Y de hecho, hay gente que siente tanta simpatía con Jesús que cuando le preguntas, ¿y vos de qué religión sos? No tienen problema con decirte si es católico o cristiano, no, yo sigo a Dios. O sea, sí, sé que Jesús es el Hijo de Dios. Pues algunos lo ven como catolicismo, otros lo ven como cristianismo. Rompen esas barreras como que no hay nada en el medio. Pero veo a Jesús y veo que Jesús no quiere en absoluto la simpatía y la compasión de estas mujeres. De hecho, si analizás estas palabras, que estas palabras conforman el último discurso de Jesús antes de morir, en sus palabras yo no veo a Jesús diciéndole, señoras, gracias. Todos aquellos me abandonaron, los que decían ser mis amigos, mis fieles, mis discípulos, y ustedes, gracias por su compasión y su misericordia. Gracias por estar ahí y la neta, ¿no? Yo no veo a Jesús diciendo eso, al contrario. Lo veo a Jesús diciendo, no lloren por mí. Versículo 28 dice, pero Jesús volviéndose a ella dijo, hija de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Es precioso este discurso porque Jesús está siendo extremadamente claro con ellas. Él está diciendo, no lloren por mí, yo no soy una víctima. Ustedes son los que van a padecer a causa de su pecado. Lloren por ustedes, no por mí. En Cristo no existe la simpatía.
En Cristo no hay simpatía. Si tú sientes simpatía por Jesús, déjame decirte que eso no es suficiente. Justamente la simpatía es una de las máscaras de piedad donde se esconde la miseria y tu pecado. Con la mayoría de la gente que me han dicho, yo vivo a Dios a mi manera. Ah, ok, ¿cómo lo vives? No, pues, cuando estoy mal, rezo. Ah, cuando estás mal y cuando estás bien. Cuando tienes que saber qué hacer de tu vida, ¿vas a Dios? ¿Le preguntas a Dios? Dejan en evidencia su propio pecado, su propia idolatría, su propia persona. Yo podría ponerte ahora un video de la Pasión de Cristo, de la película, y te voy a hacer, se te va a revolver todo y vas a decir, qué grave lo que Jesús vivió. Pero Jesús tenía bien en claro lo que estaba pensando y lo que estaba diciendo. Él no quería ningún tipo de simpatía. Por eso les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes. De hecho, en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 43, cuando Jesús se acercó a ver la ciudad, llora sobre ella, dice la palabra. Diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Estas mujeres estaban llorando por tradición, profesión, simpatía, ponle el adjetivo que quieras, pero no estaban llorando por lo que realmente es doloroso, su pecado. No estaban llorando porque no habían entendido el tiempo de su visitación, que Jesús, el Mesías, estaba ahí y ellas no lo estaban reconociendo. No lloraban por eso. No estaban llorando por no poder ver su pecado. Yo te pregunto hoy, ¿realmente estás viendo tu pecado? ¿Estás viendo tu condición? ¿Tu pecado te duele a tal punto que te lleva a clamar en adoración por la gracia y la misericordia de Dios? ¿O tú dices, pues ahí la llevo? Ahí voy. Tu pecado, dices, bueno, la Iglesia Católica te dice 7 pecados capitales, de los cuales la moralidad te dice también que están mal. Pero ¿y esos pecados internos? ¿Esos pensamientos? ¿Esos ojos que se van detrás de cosas que no tienen que irse? ¿Ese dinerito que le diste al oficial para no tener consecuencias? ¿Ese chismecito a tu comadre? ¿Todo eso? ¿Sos consciente de que eso te hace miserable ante un Dios santo y puro y que eso es digno de que Jesús padezca todo esto que está padeciendo? Fíjate las palabras con las que Jesús prosigue. Vienen días en que dirán, dichosas las estériles, los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros y los collados, cúbranos. ¿Sabes qué era lo peor que le podía pasar a una mujer de Israel? Ser estéril. Era un estigma tremendo, se consideraba maldición de Dios que una mujer sea estéril. Y Dios le está diciendo, Jesús les está diciendo, mejor es que sean estériles, van a haber deseado ser estériles a causa de lo que va a venir, a causa de que no conocieron el tiempo de su visitación. El tener simpatía con Jesús no es suficiente. La destrucción de Israel es conocida en el año 66 al 70 aproximadamente después de Cristo. Jesús no se estaba refiriendo solamente a una destrucción física, sino también a una destrucción espiritual de aquellos que simplemente simpatizan con Jesús y no han conocido el tiempo de su visitación, es decir, no han conocido la gravedad de su pecado. Tener simpatía con Jesús es una de las cosas más diabólicas que puede haber, porque te hace creer, te pone una careta de que está todo bien, sí Dios, yo no tengo ningún problema contigo, tú tampoco dice la Biblia que lo tienes conmigo, y te crees que está bien, pero en realidad eso es un disfraz de piedad, y no te deja ver. No hay un dolor, no hay una tristeza, no hay un corazón quebrantado por el pecado que Él pagó por ti en la cruz. Estas mujeres lloraban por la crucifixión de Jesús en lugar de llorar por el pecado que lo llevó a Él a la cruz, el
pecado de ellas que lo llevó a la cruz. Versículo 31 dice, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? También llevaban a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. La idea de esto es que Jesús está diciendo, si a mí, que soy inocente, me hacen esto, ¿qué queda para los que son culpables? Llorar por la crucifixión de Jesús tiene apariencia de piedad, pero lo que nosotros necesitamos es llorar por nuestro propio pecado y clamar por su gracia y misericordia. Spurgeon decía, el llorar por el Salvador que muere es lamentar el remedio. Es más sabio lamentar la enfermedad. Y dentro de todo esto, dentro de ver la miseria del hombre, dentro de ver lo que había en mí cuando estaba preparando esto, el Señor fue muy lindo cuando susurró a mi oído. Yo siempre respondo conforme a lo que yo soy, a pesar de lo que tú eres. Jesús siempre responde conforme a quién es Él, a pesar de la miseria del hombre. Quizás puedas no simpatizar con Jesús y ser ajeno a Él, como los soldados romanos. Alguien que no simpatiza en absoluto, sino el contrario, alguien que se burla, alguien que es cínico. Todos conocemos a alguien así. Y no sé si me estés viendo o si me estés escuchando ahorita aquí. Pero la miseria de tu corazón tiene ese potencial de llevarte a ser cínico. Esta palabra tiene muchas acepciones, muchos significados. Entonces fui a la Real Academia Española a ver qué decía. Y define a ser cínico como alguien que actúa con falsedad y desvergüenza descarada. Versículo 33 dice, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados echaron suertes repartiendo entre sí sus vestidos, el pueblo estaba allí mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, que se salve él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Esa inscripción es lo que yo te decía recién, el cartelito que el soldado llevaba o que le colgaban, rey de los judíos. Y esto es una tremenda parodia. ¿Sabes por qué? Versículo 11, volviendo más atrás, dice, entonces Herodes con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto. Esto es una parodia, esto es un circo, esto es una burla lo que está pasando. Porque a Jesús, que tiene el cartel de ser el rey de los judíos, le ponen un manto espléndido, simulando honra a un rey. A Jesús lo estaban entronizando en lo más alto, delante de toda la gente, pero en lugar de darle un trono, le estaban dando una cruz. A Jesús le pusieron una corona, pero no era de oro, era de espinas. ¿Sabes quién se sentaba a la derecha y a la izquierda de un rey? Los cortesanos más respetados de la comunidad. ¿Sabes quién pusieron a la derecha y a la izquierda de Jesucristo? Los malhechores más condenados de la sociedad. Todo esto era una parodia. Y como si fuese poco, al rey se le ofrecía el vino real y venían y se lo servían. Y a Jesús le dan vinagre. Simulando, rey, te servimos. Piensa por un segundo lo loco que es esto. Lo más significativo sobre el sufrimiento de Jesús fue que de ninguna manera Jesús era una víctima de la circunstancia. Eso es lo más loco. Él estaba en control. Juan capítulo 10, versículo 18. Jesús dijo acerca de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Es terrible tener que pasar por todo esto cuando te están obligando, pero es más extraordinario saber que Jesús pasó todo esto con la oportunidad, la libertad de no pasarlo, y lo pasó por amor, por obediencia. Jesús fue crucificado como un maldito miserable. Maldito. Deuteronomio capítulo 21 dice que maldito el que es colgado en un madero, y Jesús fue colgado en un madero. Miserable porque estaba rodeado de miserables delincuentes condenados de la misma forma. ¿Sabes cuál era la parodia? Que Jesús era el rey de los miserables.
Y de hecho el gobierno religioso quiso evitar esto, quiso que quiten ese cartel de rey de los judíos, y Pilato le dijo, no, ¿saben qué? Lo que está escrito está escrito. Ese es su rey, el rey de los miserables. Qué curioso. Qué curioso. Qué curioso que Él hoy es mi rey. Y yo soy un miserable pecador. Probablemente estés pensando, yo no soy miserable, vale, discúlpame. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo vil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Si estás hoy aquí, si estoy aquí compartiéndote la palabra, no es porque sea un gran ser humano, porque sea un gran pastor, porque tenga mucho conocimiento. Es porque soy vil, menospreciado. Es porque soy débil. Es porque soy lo que no puede humillar al mundo, debilitar a este mundo por sí solo. Entonces, eso me hace tener una perspectiva adecuada de quién yo soy. Ahora, si vos no estás de acuerdo conmigo y decís yo no soy miserable, ten mucho cuidado, amigo. Ten mucho cuidado. Porque si no podés reconocer que tu pecado, por más mínimo o máximo que sea, te hace miserable delante de Dios, ten muchísimo cuidado, porque entonces, puede que entonces verdaderamente tu fe se trate de una simpatía con Jesús y no se trate de lo que realmente importa. Puede que estés siendo cínico con Él y con tu propia condición, pero ¿sabes qué? Te encuentres simpatizando, siendo cínico. La respuesta de Jesús siempre es la misma, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús siempre responde conforme a quién es Él, a pesar de la miseria del hombre. Ante Jesús no hay términos medios, no existen los simpatizantes. Y los cínicos ya escogieron su bando. Por lo tanto, ante Jesús hay dos tipos de personas: hijos o enemigos. Ser hijo o enemigo de Dios está definido por lo que adoras. Versículo 39 dice: uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Vos creés que a este ladrón le importaba que Jesús era el Mesías? A este ladrón solamente le importaba su propia persona. Tenía una necesidad propia. Decía: a ver, Jesús, si sos Jesús, sálvame. No porque estaba reconociendo a Jesús como Mesías, sino porque decía: tú tienes algo para darme, venga, dámelo. Y lamentablemente las iglesias están llenas de personas que se adoran a sí mismas y no a Jesús, y buscando la conveniencia de lo que Jesús puede darles. Llenos. Claro que su fe va a tambalear. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús no te da lo que vos estás queriendo que Él te dé, porque tenés a Jesús en un segundo plano y el centro de tu adoración es tu persona, son personas que tienen problemas de ansiedad, tienen problemas de depresión, se sienten perdidos, su fe se tambalea, no saben dónde están parados. Claro que te vas a sentir así porque no estás queriendo adorar a Jesús. Estás adorándote a ti por medio de Jesús. Pero por otro lado está el otro ladrón. Lo primero que veo es que quien es verdaderamente hijo de Dios teme a Dios. Versículo 40. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Teme a Dios. Lo segundo que veo es que los que son hijos reconocen su propia condición. Dice el versículo 41: nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Tercero, los que son hijos de Dios reconocen quién es Él. Dice: este nada mal ha hecho, nada malo ha hecho. Cuarto, el que es hijo clama y reconoce a Jesús como el Salvador a pesar de las circunstancias.
Versículo 42. El ladrón le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dos clases de personas existen en esta tierra: hijos o enemigos. Y están definidas por el afecto de su adoración. Lo fabuloso de todo esto es que esta persona no tuvo tiempo de ir a hacer obras, no tuvo tiempo de ir a predicar el evangelio, no tuvo tiempo de mostrarle a Jesús su fe. Y Jesús le dice, versículo 43, entonces Jesús le dijo: en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque Jesús siempre responde conforme a quién es Él, a pesar de la miseria del hombre. Esto lo podemos ver en los siguientes capítulos y versículos, cómo a pesar de lo que le habían hecho, Él siempre respondió conforme a quién era Él. Versículo 44 dice: era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en dos. Lo estaban matando injustamente, le habían hecho de todo. E injustamente ahí estaba el Hijo de Dios siendo castigado. Y el velo se rompe de arriba abajo. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios mismo, ya no estaba esa separación del lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, donde varios cayeron como muertos por ser indignos de entrar a esa presencia por su pecado. Ahora esa comunión había sido restaurada. ¿Por qué? Versículo 46. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Hasta el último momento veo que Jesús decidió cuándo morir. Juan 19:30 dice que Jesús dijo: consumado es, tetelestai en griego, que significa ya está completo, ya está pagado todo. No hay nada más que pagar, no hay nada más que agregarle. Por eso, consumado es. Este era el grito de un gran triunfador que había pagado por completo la deuda del pecado que nosotros debíamos. Cargó sobre sí la ira, la culpa, el rechazo, la condenación que nuestros pecados ameritaban. Y Él la cargó sobre sí mismo de forma perfecta, satisfaciendo por completo y para siempre la ira de Dios para nosotros. No importa. ¿Recordás que al principio te dije, por favor, identifícate con alguno de estos personajes? ¿Con cuál te identificaste? ¿Con Simón? ¿Con las hijas de Jerusalén? ¿Con los soldados romanos? ¿Con los ladrones? ¿Con el centurión que luego se rinde y dice verdaderamente este era el Hijo de Dios? ¿O con Jesús? No importa. Probablemente te hayas identificado con alguno de estos 5 y no con Jesús. Y no importa con cuál te hayas identificado. ¿Sabes por qué no importa? Porque Jesús siempre reacciona, actúa con nosotros conforme a quien es Él y no conforme a lo miserable que somos nosotros. Por eso hoy podés ser un cínico, probablemente, que está escuchando esto y te está cayendo el 20 y el Espíritu Santo te está incomodando para que digas: me he equivocado, como ese centurión. O a lo mejor has sido uno de esos ladrones que ha puesto su adoración en su propia persona y no en Cristo. Y hoy el Señor te dice: yo tengo que ser el centro de tu adoración. O fuiste como esas mujeres que estás simpatizando con Jesús y no te diste cuenta que al Señor no le interesa tu simpatía. Es mejor que te alejes antes de que creas que estás en Cristo. No sé cuál sea tu condición, pero Jesús siempre actúa con nosotros conforme a quién es Él. Por eso hoy puedes cerrar tus ojos y decirle: Señor, aquí vengo. Yo sé quién soy, sé lo que he hecho. Y vos, Espíritu Santo, estás marcando cuánto te necesito, porque no consideraba mi pecado como algo grave.
No consideraba mi dolor como algo que a ti te llevó a la cruz, sino que lo consideré como algo secundario y no tan grave. O a lo mejor estás del otro lado diciendo, estoy mal, no hay salvación para mí, no merezco nada de esto de Jesús. Y necesitas recordar que si Jesús va a hacer algo contigo, lo va a hacer por quién es Él y no por quién tú eres. Señor, tantos casos, tantas personas tenemos aquí, Señor. Y la respuesta siempre es la misma: Jesús. No importa la situación, no importa la condición, extremadamente lleno de pecado o siendo un libertino total que no le ha interesado, sino que se ha aprovechado de la gracia. Condición no importa. Lo que sí importa es tu condición y cómo respondes, cómo lo hiciste en esa cruz. Gracias, Señor, porque ese velo se rasgó de arriba abajo y hoy tengo comunión contigo gracias a Jesús. Por eso te adoro, por eso te exalto, por eso clamo y declaro cuánto te necesito. En tu nombre precioso